Ella heredó la casa que nadie quiso tocar en casi 2 siglos, y la luz en la ventana nunca dejó de brillar. Antes de continuar, suscríbete, porque lo que te contaré cambiará la forma en que ves las casas abandonadas para siempre. Catalina Morales tenía 42 años cuando la vida decidió arrebatarle todo lo que amaba en un solo golpe. Primero fue la enfermedad de su marido, luego los meses en el hospital, después las deudas que se amontonaban como piedras sobre su espalda. Y finalmente, una mañana fría de marzo, el silencio. Ese silencio terrible que solo conocen quienes han visto morir a alguien en sus brazos. Se quedó sola con Sofía, su hija de 8 años, en un departamento alquilado que ya no podían pagar. Las paredes eran delgadas, el invierno entraba por las rendijas y cada noche Catalina se dormía con el peso de no saber cómo seguir adelante. Trabajaba limpiando oficinas, doble turno cuando había suerte, pero el dinero nunca alcanzaba. Sofía no se quejaba, nunca lo hacía, pero Catalina veía en sus ojos esa tristeza callada de los niños que crecen demasiado rápido. Fue en abril cuando llegó la carta, un sobre amarillento, con el sello de un notario de un pueblo que Catalina apenas recordaba haber escuchado nombrar, San Jerónimo de las Cruces. El nombre ya sonaba a otro tiempo, a esos lugares que aparecen en los mapas viejos y que la modernidad olvidó. La carta era breve, formal, casi fría. Le informaban que había heredado una propiedad, una casa. La única condición era que debía presentarse en persona para reclamarla. No había más detalles, ninguna explicación sobre quién se la dejaba o por qué. Catalina leyó la carta 3 veces buscando algún error, alguna trampa, pero el sello era real, la firma del notario también. Y en el fondo de su desesperación, esa carta parecía una puerta que se abría cuando todas las demás se habían cerrado. Tardó 2 semanas en juntar el dinero para el viaje. Vendió lo poco que tenía de valor, pidió prestado el resto, tomó un autobús con Sofía una mañana gris con 2 maletas que contenían todo lo que les quedaba en el mundo. El viaje duró 7 horas, 7 horas de carreteras sinuosas que subían y bajaban entre montañas cubiertas de niebla, de pueblos cada vez más pequeños, de paisajes que parecían retroceder en el tiempo. Sofía dormía recostada en su hombro y Catalina miraba por la ventana, sintiendo cómo el mundo conocido se alejaba con cada kilómetro. San Jerónimo de las Cruces apareció al atardecer justo cuando el sol se escondía detrás de los cerros. Era un pueblo de calles empedradas, casas de adobe con techos de teja, una iglesia antigua en la plaza central. Había algo en el aire, algo que Catalina no supo nombrar de inmediato, una quietud, como si el tiempo se moviera más despacio ahí. Las pocas personas que vio en las calles la miraron con curiosidad, ese tipo de mirada que se reserva para los forasteros en los pueblos pequeños. Catalina preguntó por la notaría. Una mujer mayor, con un rebozo oscuro sobre los hombros, señaló hacia una calle lateral sin decir palabra. El notario era un hombre delgado, de lentes gruesos y manos manchadas de tinta. La recibió en una oficina llena de archiveros polvorientos y legajos amarillentos. Le pidió su identificación, revisó unos papeles y luego la miró con una expresión que Catalina no logró descifrar. No era desconfianza, era algo más parecido a la lástima. Le entregó un juego de llaves antiguas, pesadas, con ese óxido que habla de décadas sin uso. Y entonces le dio la dirección. Calle del Silencio, número 7. Catalina esperó que dijera algo más, alguna historia, algún detalle. Pero el notario solo agregó, casi en un murmullo, que la casa había pertenecido a una rama lejana de su familia materna. Gente que nadie recordaba ya. Gente que se había ido o que había muerto hacía mucho tiempo. Pero lo que no sabía era que esa casa llevaba cerrada desde 1850. Catalina caminó por las calles del pueblo con Sofía de la mano,
buscando la dirección. La calle del silencio estaba en las afueras, donde las casas empezaban a espaciarse y los árboles crecían más densos. El nombre de la calle no era casualidad. Había un silencio absoluto. Ni perros, ni pájaros, ni voces, solo el sonido de sus propios pasos sobre las piedras. La casa apareció al final de la calle, separada de las demás por un terreno baldío cubierto de maleza. Era una construcción de 2 pisos, de piedra oscura y madera antigua. Las ventanas estaban cerradas con postigos de madera carcomida. La puerta principal era maciza, con herrajes negros. Y en la ventana del segundo piso, en la esquina derecha, había una luz tenue, amarillenta, como de vela. Catalina se detuvo en seco. Miró la casa, luego las llaves en su mano, luego otra vez la ventana. La luz seguía ahí, constante, quieta. Sofía tiró de su mano. «Mamá, ¿hay alguien adentro?» Catalina no respondió. Su primer pensamiento fue que alguien había entrado, que quizás había ocupas, o que el notario se había equivocado. Pero algo en la forma en que brillaba esa luz no parecía normal. No parpadeaba, no se movía. Estaba ahí, como si llevara encendida desde siempre. Catalina tocó la puerta. Nadie respondió. Metió la llave en la cerradura. El mecanismo estaba duro, oxidado, pero después de forcejear un poco, giró con un chasquido seco. La puerta se abrió hacia adentro y un olor a encierro, a polvo acumulado durante décadas, las golpeó de inmediato. El interior estaba oscuro. Catalina buscó a tientas un interruptor, pero no había electricidad. Sacó su celular y encendió la linterna. La luz del teléfono iluminó un recibidor amplio, con piso de madera que crujía bajo sus pies. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, ahora grises de mugre. Un reloj de pie, detenido. Un espejo grande con el marco tallado, cubierto por una tela oscura, y polvo. Tanto polvo que flotaba en el aire como ceniza. Subieron las escaleras despacio. Cada escalón gemía como si protestara por el peso de ser pisado después de tanto tiempo. El pasillo del segundo piso era estrecho, con 3 puertas cerradas. La luz venía de la puerta del fondo. Catalina se acercó, puso la mano en el picaporte, sintió el metal frío contra su palma y empujó. La puerta se abrió con un chirrido largo, y lo que vio la dejó helada. La habitación estaba vacía, completamente vacía. No había muebles, no había velas, no había lámparas. Pero en el centro del cuarto, sobre el piso de madera, había un círculo de luz. Un círculo perfecto, brillante, sin fuente visible, como si la luz brotara del suelo mismo. Catalina dio un paso atrás. Sofía se escondió detrás de ella. Ese fue el momento en que todo cambió. Cerró la puerta de golpe y bajó las escaleras casi corriendo, con Sofía pegada a su espalda. Salieron de la casa y se quedaron paradas en la calle, respirando agitadas. Catalina miró hacia la ventana del segundo piso. La luz seguía ahí, brillando, constante. Decidió que pasarían la noche en una pensión del pueblo. Ya pensaría qué hacer después. La pensión era pequeña, regentada por una mujer mayor de voz suave, que las recibió sin hacer preguntas. Pero cuando Catalina mencionó la dirección de la casa, la mujer dejó de sonreír. «Ustedes no pueden quedarse ahí», dijo. «Esa casa no es para vivir». Catalina preguntó por qué. La mujer no respondió, solo negó con la cabeza y subió el tono de voz. «Hablen con don Ezequiel, él les dirá». A la mañana siguiente, Catalina encontró a don Ezequiel sentado en un banco frente a la iglesia. Era un hombre encorvado, de piel curtida por el sol y manos temblorosas. Cuando ella se presentó y mencionó la casa, el anciano levantó la vista despacio, como si hubiera estado esperando esa conversación durante años. «Siéntese, señora», dijo, «y escuche bien lo que le voy a contar». Don Ezequiel le contó que la casa había sido construida en 1848 por un hombre llamado Julián Rentería,
un hombre rico, comerciante, que había llegado al pueblo con dinero y ambiciones. Se casó con una mujer joven, hermosa, de nombre Helena, pero Julián era un hombre oscuro, celoso, violento, la encerraba, no la dejaba salir. La gente del pueblo escuchaba gritos, pero nadie hacía nada. En esa época, lo que pasaba dentro de una casa se quedaba dentro, hasta que una noche de invierno de 1850, Helena desapareció. Julián dijo que se había ido con otro hombre, pero nadie le creyó. Cerraron la casa, Julián se fue del pueblo y desde entonces la luz en esa ventana nunca se apagó. Catalina sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Y nadie entró nunca?, preguntó. Don Ezequiel negó con la cabeza. Los que lo intentaron salieron corriendo. Decían que escuchaban pasos, llantos, susurros, y esa luz que no tiene explicación. Algunos dicen que es Helena, que sigue esperando. Otros dicen que es algo peor. Catalina volvió a la casa esa tarde, no porque quisiera, sino porque no tenía otro lugar a donde ir. Necesitaba revisar bien la propiedad, decidir si podía venderla, si valía algo. Entró sola. Sofía se quedó jugando afuera, en el terreno. Catalina recorrió las habitaciones de la planta baja. Una cocina antigua con un fogón de leña, una sala con muebles que alguna vez fueron elegantes, un comedor con una mesa larga, todo cubierto de polvo y olvido. Pero fue en el estudio, una habitación pequeña con estantes vacíos, donde encontró algo, un baúl, de madera oscura con candado oxidado. Lo forzó con una piedra. Dentro había ropa de mujer, vestidos antiguos, de tela gruesa, con bordados, y debajo, envuelto en un paño, un diario, de cuero gastado, con páginas amarillentas. Lo abrió. La letra era delicada, inclinada, escrita con pluma y tinta negra. La primera entrada estaba fechada en enero de 1849. Decía: «Hoy Julián me trajo a esta casa. Dice que aquí estaré segura, que nadie me mirará, que seré solo suya». Catalina pasó las páginas. Las entradas se volvían más oscuras, más desesperadas. «No me deja salir. Dice que afuera hay peligros. Pero el peligro está aquí, conmigo, en esta casa. Y más adelante, he intentado huir. Pero él cierra todo con llave, las ventanas, las puertas. Solo deja abierta la ventana de arriba, la que da a la calle, para que vean la luz, para que sepan que estoy aquí, viva, esperando». La última entrada estaba fechada en noviembre de 1850 y decía: «Si alguien encuentra esto, por favor, díganles que no me fui, díganles que él me encerró, que nunca dejé de esperar, que la luz seguirá encendida hasta que alguien me encuentre». Catalina cerró el diario despacio. Sus manos temblaban. Miró hacia arriba, hacia el techo, sabiendo que encima estaba esa habitación, esa luz. Y entonces lo escuchó, un susurro, suave, apenas audible, pero claro: «Ayúdame». Pero esa no sería la última vez que lo escucharía. Catalina dejó caer el diario. El susurro se repitió, esta vez más cerca, más claro: «Ayúdame». No venía de arriba, venía de las paredes, del aire mismo. Se puso de pie de un salto, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor descontrolado. Salió del estudio caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos a la habitación, como si algo fuera a salir de entre las sombras. Cuando llegó al recibidor, respiró hondo. Afuera, Sofía seguía jugando, ajena a todo. Catalina se quedó parada en el umbral de la puerta mirando la casa desde afuera. La luz en la ventana del segundo piso seguía ahí, constante, eterna. Y ahora sabía que no era casualidad, que no era un error, que alguien o algo la había mantenido encendida durante casi 2 siglos. Esa noche decidió quedarse en la casa, no por valentía, sino porque el dinero de la pensión se le estaba acabando, y porque, en el fondo, algo en su interior le decía que no podía huir de esto,
que si había heredado esa casa, había una razón. Preparó un lugar para dormir en la sala, con mantas que encontró en un armario. Sofía se durmió rápido, agotada del día. Catalina se quedó despierta, sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la escalera. Las horas pasaron lentas. El silencio de la casa era denso, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Hasta que una noche, a las 3 de la madrugada, escuchó pasos. No eran pasos normales, eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies por el piso de madera del segundo piso. Catalina se quedó inmóvil. Los pasos se movían de un lado a otro, de una habitación a otra, y entonces se detuvieron frente a la puerta de la habitación con la luz. Catalina sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Esperó 1 minuto, 2, y entonces escuchó algo que le heló la sangre, el sonido de una puerta abriéndose, despacio, con ese chirrido largo que ya conocía. Los pasos bajaron las escaleras. 1, 2, 3. Catalina cerró los ojos con fuerza. 4, 5, 6. Los pasos llegaron al final de la escalera y se detuvieron. Catalina abrió los ojos despacio. Frente a ella, en la oscuridad del recibidor, había una sombra, una silueta. De mujer, alta, delgada, con un vestido largo que rozaba el suelo. No tenía rostro, no tenía detalles. Solo era una forma oscura recortada contra la negrura. Catalina quiso gritar, pero su garganta no emitió sonido. La sombra dio un paso hacia adelante. Catalina sintió un frío abrumador, como si todo el calor de la habitación hubiera sido succionado de golpe. Y entonces la sombra habló, no con voz, con un susurro que resonó dentro de su cabeza. «Encuentra mi cuerpo». La sombra desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Catalina se quedó temblando, abrazada a sus rodillas, incapaz de moverse hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por las rendijas de las ventanas. A la mañana siguiente, Catalina fue directo con el padre Isidro, el párroco del pueblo. Lo encontró en la sacristía, ordenando viejos libros de registros. Cuando ella le contó lo que había visto, el sacerdote dejó de moverse. Se quitó los lentes despacio y la miró con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que alguien vendría algún día, dijo. Sabía que esa casa no iba a quedarse cerrada para siempre. Le pidió a Catalina que se sentara, y entonces le contó lo que los archivos de la iglesia guardaban. En 1850, Julián Rentería había reportado la desaparición de su esposa Elena. Dijo que se había fugado con un arriero que pasaba por el pueblo. La historia nunca convenció a nadie, pero sin pruebas no se podía hacer nada. Julián cerró la casa y se fue. Nunca volvió. La propiedad quedó en el olvido, pasando de mano en mano entre herederos que nunca la reclamaron. Pero los rumores nunca pararon. Gente que pasaba de noche juraba ver la luz en la ventana. Otros decían escuchar llantos, golpes, y algunos, los más viejos, aseguraban que Elena nunca se fue, que seguía en esa casa, esperando. Catalina preguntó si alguien había buscado, si alguien había investigado. El padre Isidro asintió despacio. En 1920, un grupo de hombres del pueblo entró a la fuerza. Revisaron cada habitación, cada rincón. No encontraron nada, pero cuando llegaron a la habitación con la luz, todos sintieron lo mismo. Un frío insoportable, un peso en el pecho y un susurro que les pedía que siguieran buscando. Pero no buscaron más. Salieron corriendo y nunca volvieron a hablar de ello. Catalina sintió que las piezas empezaban a encajar. Elena no se había ido. Estaba ahí, en esa casa, en algún lugar. Y la luz era su forma de pedir ayuda, su forma de decir que seguía esperando ser encontrada. Esa tarde, Catalina regresó a la casa con una determinación que no sabía que tenía.
Dejó a Sofía con doña Remedios, la mujer de la pensión, y entró sola. Sabía que tenía que buscar, que tenía que encontrar lo que nadie había encontrado en casi 2 siglos. Empezó por el sótano. Bajó por una escalera de piedra que crujía bajo su peso. El sótano era húmedo, oscuro, con paredes de roca y un olor a tierra mojada. Había cajas viejas, herramientas oxidadas, barriles vacíos, pero nada más. Subió de nuevo. Revisó cada habitación de la planta baja. Golpeó las paredes buscando huecos. Levantó alfombras, movió muebles. Nada. Subió al segundo piso. Entró a la habitación con la luz. El círculo seguía ahí, brillando sobre el piso. Catalina se arrodilló frente a él. Lo tocó con la mano. Sentía calor, un calor suave, como de piel viva. Y entonces entendió la verdad. La luz no venía de arriba, venía de abajo, del piso. Buscó algo para golpear. Encontró una barra de metal oxidada en una de las habitaciones. Volvió y golpeó el piso en el centro del círculo. El sonido fue hueco. Había un espacio debajo. Golpeó más fuerte. Una tabla se astilló. Luego otra. Con las manos arrancó las tablas rotas. Debajo había un hueco, pequeño, oscuro, y dentro, envuelto en tela podrida, había huesos, huesos de mujer, un cráneo, costillas, una mano con un anillo todavía puesto, y junto a los huesos un rosario roto. Catalina retrocedió, llevándose las manos a la boca. No era una tumba, era un escondite. Un lugar donde Julián había enterrado a Elena, justo debajo del piso de la habitación donde la había encerrado en vida, justo donde ella había pasado sus últimos días esperando ser rescatada. La luz empezó a parpadear. Por primera vez en casi 200 años, la luz que nunca se apagaba empezó a titilar. Catalina levantó la vista y la vio. Elena. Ya no era una sombra, era una mujer, transparente como hecha de aire y luz. Tenía el rostro joven, hermoso, pero marcado por el sufrimiento. Sus ojos eran profundos, tristes, pero también había algo más. Alivio. Elena la miró, y sin palabras Catalina entendió. Gracias. La figura se desvaneció despacio, como humo que se disuelve en el viento, y la luz se apagó. Por primera vez desde 1850, la habitación quedó en penumbra. Catalina se quedó ahí, sentada en el piso, llorando, no por miedo, sino por todo lo que esa mujer había sufrido, por todo lo que había esperado, por todo lo que nunca pudo decir. Llamó a las autoridades. Vinieron, sacaron los restos, los investigaron, confirmaron que eran de una mujer joven de mediados del siglo XIX. No había forma de identificarla oficialmente, pero el padre Isidro se encargó de darle un entierro digno. En el cementerio del pueblo, bajo un árbol viejo, colocaron una lápida sencilla que decía: Elena, descansa en paz. Catalina se quedó en el pueblo, no vendió la casa, la restauró. Limpió cada habitación, abrió las ventanas, dejó entrar la luz del sol, y con el tiempo, esa casa que había sido una prisión se convirtió en un hogar. Sofía corría por los pasillos. Catalina plantó flores en el jardín, y poco a poco, los rumores del pueblo se transformaron. Ya no hablaban de la casa embrujada. Hablaban de la mujer valiente que le había dado paz a un alma que esperó 200 años. Pero Catalina nunca olvidó esa noche. Nunca olvidó la sombra en la escalera. Nunca olvidó el susurro. Y cada vez que pasaba frente a esa habitación del segundo piso, se detenía un momento. Ya no había luz, pero había algo más. Había silencio. Un silencio tranquilo. El silencio de alguien que finalmente descansa. Porque a veces las casas no están embrujadas por maldad, están embrujadas por dolor, por historias que nunca fueron contadas, por voces que nunca fueron escuchadas, y a veces lo único que necesitan esas almas es que alguien, aunque sea 200 años después, se detenga,
escuche y las ayude a encontrar el descanso que merecieron desde el principio. La luz en la ventana se apagó, pero la historia de Elena y la valentía de Catalina brillaron para siempre en la memoria de San Jerónimo de las Cruces. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que una casa te llamaba? ¿Qué harías tú si heredaras un lugar con un secreto así? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te dejó helado, suscríbete, porque hay muchas más historias esperando ser contadas.